Patricia se sentía atrapada en una oscuridad profunda. La pérdida de su madre había dejado un vacío inmenso en su corazón y cada día parecía una lucha para seguir adelante. Pasaba horas llorando en silencio, sintiéndose sola y sintiéndose abandonada. Una tarde, mientras caminaba por el parque que solía visitar con su madre, Patricia vio a una niña pequeña que intentaba alcanzar una flor, pero no podía. Patricia, sin pensarlo, se acercó, tomó la flor y se la entregó a la niña. La sonrisa radiante de la pequeña iluminó algo dentro de ella. Por primera vez en meses, Patricia sintió una chispa de calidez en su corazón. A partir de ese momento, Patricia decidió honrar la memoria de su madre, viviendo con alegría en los pequeños actos de bondad. Cada día buscaba maneras de ayudar a otros y con cada gesto el dolor que sentía se transformaba lentamente en una profunda paz. El llanto que había llenado su vida fue reemplazado por un gozo sereno que le conectaba con su madre de una manera nueva. Patricia aprendió que aunque el dolor era inevitable, la decisión de buscar la luz podía transformar la tristeza, en una fuente de fuerza. Y así pasó del llanto al gozo, encontrando en el amor a los demás un camino hacia su propia sanación. Federico era un hombre conocido por su risa contagiosa, pero todo cambió el día que perdió su trabajo. Su vida, antes llena de alegría, se sumió en la tristeza. Los días se convirtieron en una lucha constante contra el desaliento y la risa que una vez caracterizaba su vida se desvaneció por completo. Un día, mientras paseaba sin rumbo por la ciudad, Federico se detuvo frente a una pequeña tienda de instrumentos musicales. Impulsado por un recuerdo de su infancia, entró y se encontró con una guitarra vieja. Decidió comprarla pensando que quizás la música podría ofrecerle algo de consuelo. Al llegar a casa, Federico empezó a tocar. Al principio, por obvias razones, sus dedos eran torpes y las notas salían desafinadas, pero no se rindió. Cada día practicaba un poco más y a medida que las melodías comenzaban a fluir, algo dentro de él empezó a cambiar. La música le devolvió lo que había perdido, la capacidad de sentir alegría. Con el tiempo, Federico no solo recuperó su risa, sino que también empezó a compartir su música con otros. Tocaba en parques y plazas y la gente se detenía a escucharlo, sonriendo con él. De alguna manera, sus notas se convirtieron en un puente que lo conectaba con los demás, transformando su tristeza en un gozo compartido. Lo que había comenzado con llanto terminó en gozo. Federico aprendió que aunque la vida puede quitarle muchas cosas, siempre puede encontrar algo que te devuelva la alegría si estás dispuesto a buscarlo. Historias como la de Patricia y la de Federico son las que encontramos entre nosotros cada día. La muerte de un ser amado, la pérdida de un trabajo o los bienes materiales es el día a día entre nosotros en medio de un mundo caído que lo que trae es aflicción. Vivimos en un mundo en donde padeceremos aflicciones. Eso lo prometió Jesús cuando estuvo entre los hombres. Así que la aflicción, el dolor, la persecución, a pesar del llanto que pueda ocasionar, no debe sorprendernos mientras estamos en un mundo caído como el que vivimos. El asunto es en la fuente donde hallamos el gozo. Servir a los demás y tocar música fue lo que Patricia y Federico le devolvieron el gozo. Pero ¿qué hay si el parque lo destruyeran y la guitarra se le dañara? ¿Qué hubiese pasado? Ese gozo encontrado por ello no era más que superficial y en algún momento podría acabarse una vez más. Cuando el ser humano coloca como fuente de gozo cosas temporales, lo creado, entonces más temprano que tarde volverán a llorar. Hermano, yo te pregunto, amigo que estás aquí, visita que nos acompañas por primera vez. ¿En dónde debemos buscar entonces la fuente de gozo? El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estaba en cautiverio y ellos necesitaban escuchar y recordar lo que ya Dios había hecho en un pasado con sus padres.
escuchar sus promesas para que eso los llevara a una restauración, lo que llevaría al propio arrepentimiento de ellos por dudar de aquel que tenía tierno cuidado sobre ellos a pesar de la circunstancia en la que se encontraban. Eso es lo que nos enseña este capítulo 31 del versículo 2 al 26 y es lo que quiero predicarles también hoy. Para pasar del llanto al gozo, como se llama nuestro sermón, debe haber una promesa de Dios que penetre en nuestros corazones, debe haber una restauración real en cada área de nuestras vidas basado en dichas promesas y también debe haber un profundo arrepentimiento de nuestros pecados, el cual nos podamos poner a cuentas con el Dios inmutable, el Dios que no cambia por no creer en sus promesas que tenemos y que nos lleva a gozarnos en medio de cualquier circunstancia que vivamos. Hermanos, ahorita lo cantábamos. Grande gozo hay en mi alma hoy. Yo te pregunto, mañana lo vas a cantar igual. Estábamos cantando eso. Recuérdate mañana y cántalo otra vez. Y el martes cántalo otra vez. Hermanos, probablemente tú vas a ser afligido esta misma tarde. Canta grande gozo hay en tu alma hoy. Porque nuestro gozo no depende de nuestra circunstancia. Nuestro gozo no depende de que tengo o no tengo. Nuestro gozo no depende de que si yo estoy alegre o estoy triste. Nuestro gozo depende únicamente de que Cristo resucitó. Y si Él resucitó, yo voy a resucitar con Él si estoy en Él, independientemente de cómo esté hoy. Esa es la fuente del gozo nuestro. Noten lo que dice el versículo 2 en adelante. Así dice el Señor, ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada. Israel, cuando iba en busca de su reposo, desde lejos el Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria. Los plantadores las plantarán y la disfrutarán, porque habrá un día en que clamarán los guardas en la región montañosa de Efraín. Levántense y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Versículo 6. Cuando pensamos nosotros en una promesa, obviamente, por ser promesa, siempre miramos hacia ¿dónde? Hacia el futuro. Cada vez que a tu mente viene una promesa, tú obviamente si es promesa, está hablando del futuro. Cuando alguien te promete algo es porque ese alguien en el futuro hará algo que tiene que ver contigo, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas de las promesas que hacen los hombres en el mundo, varias veces se puede escuchar, prometes y no cumples. Tú has prometido y no has cumplido. Prometes y no cumples. La razón de esto es que tu mente y la mía pueden hacer algo de manera rápida y es pensar en que anteriormente esa persona que te está prometiendo ya ha fallado. Y por lo tanto, cuando tú tienes eso en mente de manera rápida y lo haces de manera automática, tú puedes decir prometes y no cumples. El Señor le dice al pueblo de Israel, antes de afianzar su promesa, un recuerdo del pasado que seguro por el contexto que este pueblo está pasando en el cautiverio, se hacía más palpable de su propia necesidad. Un contexto de esclavitud, vituperio, muerte, persecución. Ese mismo contexto lo tenían sus padres, sus antepasados, cuando estuvieron ¿en dónde? En el desierto. ¿En dónde? Antes del desierto. ¿De dónde lo sacó? De Egipto. Por ello Dios le comienza hablando a este pueblo, del pueblo que halló gracia en el desierto cuando escapó de la espada, y desde lejos Dios no le habló de un amor viejo, ni de un amor fugaz, sino que le habló al pueblo de Israel en el desierto diciéndole que lo ha amado con amor eterno y por eso lo ha sacado con misericordia. Israel volvería a ser edificada, volvería la alegría a este pueblo que duró
430 años cautivos en Egipto. Dios les dice al pueblo que está cautivo en Babilonia en este momento, les está recordando lo que ya había pasado con su pueblo en Egipto y les recuerda, y estos hombres y mujeres que están cautivos en Babilonia tienen clarísimo que sus antepasados duraron cautivos 430 años en Egipto. ¿Cuántos iban a durar estos? 70. 6 veces más que este pueblo en Babilonia y también muchos años más que el reino del norte cautivó o que fue cautivo por Asiria. El Señor quería recordarle a este pueblo esta parte de la historia para poder afianzar su promesa, el cual solamente es segura porque proviene de Él. La certeza de las promesas de Dios son seguras simplemente porque provienen de Él. Esa es la certeza. Y Él le está poniendo el sello histórico. Tus padres, tus antepasados estuvieron en el cautiverio por 430 años. Yo le prometí que los sacaría, los saqué y los llevé al desierto. Y mientras estuvieron en el desierto, yo estuve allí con ellos. Esa es la base de la promesa. ¿Por qué tú dices prometes y no cumples? Porque su historia, aquel que te está prometiendo, su historia es que siempre dice, vamos a hacerlo, nunca lo hace. Te voy a llamar, nunca llamas. Te voy a escribir, nunca escribes. Te voy a invitar, nunca invitas. Prometes y no cumples. Dios le está diciendo a este pueblo en Babilonia, yo se lo prometí a tus padres y yo lo cumplí. 430 años, ¿qué hay de 70 años con ustedes? Este pueblo necesitaba escuchar eso. Noten lo que el Señor sigue diciendo al pueblo cautivo, versículo 7. Porque así dice el Señor, griten con alegría por Jacob y den voces por la primera de las naciones. Proclamen, den alabanza y digan, oh Señor, salva a tu pueblo, al remanente de Israel. Yo los traigo del país del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos los ciegos y los cojos, la mujer encinta y también la que está dando a luz. Una gran compañía volverá acá, con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré, los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Ya no habrá gritos de terror como lo había en los capítulos anteriores, sino gritos de júbilo, gritos de alegría. Habrá voces por el pueblo que estuvo cautivo por 70 años. Tendrán que proclamar la libertad que tienen segura, que canten alabanzas al Dios que salva y que sana. El Señor les promete que los traerá de Babilonia y a todo su pueblo los unirá desde los confines de la tierra. ¿Y saben qué resalta en esta promesa de manera particular? Y eso es lo que Dios está diciendo. Recuerden algo, el contexto de esta promesa, de esta profecía, es que el reino estaba dividido, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando del reino, estoy hablando del pueblo de Dios. Luego de Salomón, ¿verdad? Saúl, David, Salomón, 120 años de reinado a un solo pueblo, el reino. Precisamente después de Salomón, vinieron reyes que quisieron tener poder sobre el poder. Y eso hizo que el reino se dividiera. Entonces, la tribu del norte o el reino del norte y el reino del sur. Les voy a hablar nada más del reino del sur, que estaba compuesto por Benjamín y Judá y las otras 10 tribus del reino del norte. Ustedes se la saben, Rubén, Simeón, Leví y todo eso. Este es el contexto de eso. Y lo que resalta la promesa, al parecer, es que vendrían días donde el pueblo volvería a ser uno. Recuerden que este pueblo estaba dividido, ¿verdad? Y pareciera que la promesa estuviera apuntando a que el pueblo va a volver a ser uno. Entre los que retornarían estaban los débiles como los ciegos y los cojos, y están las de mayor vulnerabilidad como las mujeres encinta y las que en ese momento estén dando a luz. Esto habla de un Dios que mira al frágil, habla de un Dios que mira al débil, que mira al vulnerable de una manera especial. Lo cierto era que el número que regresaría de los confines de la tierra, incluida desde Babilonia, era bien grande. Vendrían llorando y suplicando, y el Señor los guiaría junto a arroyos de agua por la sequedad en la que vivieron años cautivos, y por el camino derecho también,
Ya no habrá trampas en medio del camino donde el enemigo pudiera sacar provecho, sino que Dios mismo les dirá por dónde andarán. Como el buen pastor que es, guiará a su pueblo como un padre que guía a su hijo. Los padres acá, ¿cuántos son padres acá? Solo yo. ¿Les avergüenza ser papá, hermanos? ¿O mamá? Es una bendición. Tengo en mi mente a 8 seguros ya. Los padres acá, por muy malos que seamos, nunca queremos el mal para nuestros hijos. Imagínense a estos niños pequeños que se están acercando a nosotros recientemente. ¿Cómo esas ternuritas tú le quieres hacer algo malo? Tal vez el mío de 17 ya se quiere levantar. Pero esas criaturas tan vulnerables. O sea, qué desgraciado le quisiera hacer algo daño. Nunca queremos el mal para nuestros hijos. Hasta hombres malos, asesinos, narcotraficantes y seres inmorales tienen un código de honor que con sus propias familias nadie se mete. Entre ellos no se tocan las familias. Si así son los malos, los peores de la tierra, ¿cómo no creerle al Padre de la creación que Él guiará a este pueblo por sendas para llevarlos a casa? Y en esas sendas encontrar arroyos de agua para que beban por su resequedad, que estuvieron cautivos durante muchos años. Esta es la promesa que hace Dios a este pueblo. Esto es lo que hace que Jeremías esté agradado del sueño que tuvo. Eso es lo que dice el versículo 26. Cuando el Señor promete, Él cumple y lleva a cabo cada una de sus palabras. Así que este pueblo debe confiar en el Señor y sus promesas. Esos que lloran se gozarán, esos que sufren serán restaurados, esos afligidos tienen una verdadera esperanza. Noten lo que sigue diciendo el texto y miremos de qué manera quedarán restaurados. Noten versículo 10 en adelante. Oigan naciones la palabra del Señor. Anuncien en las costas lejanas y digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos más fuertes que él. Vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión y radiarán de gozo por la bondad del Señor, por el grano, por el vino y por el aceite y por las crías de las ovejas y de las vacas. Su alma será como huerto regado y nunca más languidecerán. Entonces la Virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los ancianos a una. Cambiaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su tristeza y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara el Señor. Ahora el Señor se remite a las naciones que ellos mismos promulgarán la restauración de su pueblo a todo el mundo. Anunciarán en las costas lejanas. El mundo entero conocido en ese momento se enterará de lo que el Señor hizo con su pueblo. Primero los reunirá, los guardará como pastor a su rebaño. Los redimirá de manos más fuertes que la de ellos. Ellos llegarán al lugar que Dios les tiene preparado y gritarán de júbilo. Su gozo será radiante gracias a la bondad del Señor. Serán absolutamente prósperos en ese lugar, en lo alto de Sión. Sus almas estarán completas sin ningún vacío porque serán como un huerto regado de las divinas bondades y misericordias del Señor, para un pueblo que ha padecido por las mismas causas de su providencia. Nunca más estarán desprovistos del cuidado de Dios. En conclusión, su duelo será cambiado en gozo por el Señor. Dios se encargará de quitarles la tristeza, de consolarlos y les quitará la tristeza. Cuando los sacerdotes sean llenos en sus almas, seguro el pueblo podría volver a hacer las cosas que hacía, pero con gozo y sin miedo, con gozo y sin miedo. Hermano, yo por eso les decía ahorita que si mañana lunes vas a cantar lo mismo.
Mañana vas a llegar a tu trabajo. Amas de casa aquí. Vas a coger esa olla, esa cuchara. Grande gozo hay en mi alma hoy. Porque sí que hay calor, lo que tú quieras, pero debe haber gozo. Saca el abanico, pero que haya gozo. Pero nos cae una quejadera por todo, que rápidamente olvidamos el gozo en el Señor. Como si nuestro gozo dependiera del calor. Si tu gozo depende del calor, tú no has conocido a aquel que te da el gozo eterno. Los que van al trabajo, los estudiantes aquí presentes, los que van a sus escuelas, a sus universidades. Otra vez este profesor. ¿Cuánto gozo hay en mi alma hoy? Porque Cristo resucitó. Y no importa, Señor, este profesor. Pero yo me gozo en ti. Porque más allá de ese examen que Él me venga a hacer, mi examen eterno, ya mi Cristo lo ganó. Hasta poeta salí. Eso no está aquí. Eso es del alma. Wow, hermanos. Qué amargamiento solamente cuando hay calor. Qué amargamiento cuando llegamos y vemos al jefe en la empresa. Wow, si eso te amarga, arrepiéntete. Y si es por culpa de ese jefe, busca otro trabajo. Pero solo esas cosas efímeras te quitan el gozo. Cuando el problema que realmente tú sí tenías delante del Señor ya fue resuelto. Wow, qué manera de minimizar el evangelio tan descaradamente. ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu gozo? Noten lo que sigue diciendo el versículo 15. Así dice el Señor, se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel, oye Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. Así dice el Señor, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo y hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor. Los hijos volverán a su territorio. Noten la referencia de Dios. Miren, cada palabra es importante en la Escritura. Y a mí lo que sí me puso a pensar es, ¿por qué Raquel? Ya habían pasado ¿cuántos años desde Raquel ahí? Estamos hablando de Génesis, estamos en Jeremías. Por lo menos unos mal contados 1200, 1300 años, según mis cuentas, tú puedes hacer las cuentas. Raquel, la que fue esposa de Jacob, ¿qué tiene que ver aquí? ¿Por cuáles hijos llora? Si hasta recuerdo, si mi memoria no falla, ella murió cuando nació el último. ¿O no fue así? ¿Quiénes eran los hijos de Raquel? ¿Quiénes eran los hijos de Raquel? José y Benjamín. Es decir, esta es una referencia más que usa el Señor prometiendo un solo pueblo una vez más. ¿Dónde estaba José? ¿En qué reino? ¿Y dónde estaba Benjamín? ¿En qué reino? Está haciendo una referencia a llamar a un solo pueblo una vez más. Benjamín en el reino del sur, José en el reino del norte. Cuando el reino se dividió, la tribu de Benjamín se fue con Judá y la tribu de José se fue con Israel. Y les dice a las 12 tribus ahora que repriman el llanto y sus lágrimas porque todo el trabajo que han hecho no es en vano. Tu esfuerzo en hacer lo que te he mandado en medio del cautiverio será pagado, será recompensado. ¿Cuál era ese esfuerzo? Recuerden los capítulos anteriores. Progresen, vivan felices, gócense, multiplíquense, tengan hijos, den a su esposa, a sus hijas en casamiento, den a sus hijos para que se casen.
tengan más hijos allá, prosperen, oren y ayuden a aquellos que están en autoridad sobre ustedes. Su trabajo no era en vano, hermanos. Su trabajo no era en vano. Y el pago será que volverán de donde estén cautivos y tienes una esperanza para lo que viene. Los hijos volverán al territorio que les había dado en el pasado. Mis hermanos, este pueblo, cansado de ser afligido por causa de su pecado, recibe esta promesa de restauración en medio de todo. Se acercaba el tiempo de su vuelta, se acercaba el tiempo que terminaría el cautiverio. No podrían estar más agradecidos, pero sabiendo que estaban allá por su propia desobediencia, es lo que los lleva a un arrepentimiento. Noten lo que dicen los versículos 18 en adelante. Ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado y castigado fui como becerro indómito, indomable, rebelde. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Porque después que me aparté me arrepentí, y después que comprendí me di golpes en el muslo. Me avergoncé y también me humillé porque llevaba lo oprobio de mi juventud. ¿No es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. Levanta para ti señales, coloca para ti majanos. Presta atención a la calzada, al camino que anduviste. Vuelve, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra. La mujer rodeará al hombre. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, amados hermanos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Luego de acentuarse en las promesas de Dios, sabiendo que el tiempo se acercaba, este pueblo se arrepintió de su pecado y el Señor no rechazó la humillación de su pueblo. Reconocer el pecado delante de Dios y arrepentirse renueva la relación con el Señor. Me avergoncé, dice el pueblo, y me humillé, porque llevaba la vergüenza de mi juventud. Pero no hay vergüenza tan grande como el amor y la misericordia del Señor. Con brazos amorosos trata a su hijo amado, a su niño encantador. Miren esas palabras tiernas con las que el Señor trata a su pueblo a pesar de su rebeldía. Hermano, hermana que estás aquí, eso tiene que traer consuelo a tu alma. No te des tanto látigo, no te pegues más, porque el Señor te pega con sus brazos de amor para cautivar una vez más tu propio corazón hacia Él. Porque una vez más, como lo dije al inicio, Él no te ve a ti, Él ve a Cristo en ti. Las entrañas de Dios, dice, se conmueven por su pueblo. Todo lo infiel que ha sido este pueblo, pero el Señor es fiel a su pacto. Por eso tendrá misericordia. Y desde el corazón de Dios salen estas palabras del profeta que invitan al pueblo a volver. Tomen por el camino que los llevó hasta allá para que puedan volver bien. Devuélvanse por donde vinieron, básicamente es lo que le está diciendo el Señor. ¿A ti te han dicho esa frase? Devuélvete por donde viniste. A veces la dicen lamentablemente cuando te están echando. Pero debería ser un buen adagio para decirle, así como llegaste aquí, devuélvete por el mismo camino para que no te pierdas. Pero cuando a ti te dicen devuélvete porque por donde viniste, técnicamente te están diciendo no te lo voy a dar. Y esto es lo que el Señor le está diciendo, devuélvanse por donde vinieron. Por esos caminos que Babilonia los llevó hacia el cautiverio, devuélvanse por esos mismos caminos. Le dice que vuelva porque el Señor ha creado algo nuevo que ya no esté errante. Ahora la mujer rodeará al hombre. Y esto lo que nos indica es que vendrán de todas partes de la tierra a reunirse como un solo pueblo alrededor de ¿cuál hombre? Del esposo que siempre ha sido fiel. Y cuando estén reunidos como un pueblo, entonces mire cómo hablará el pueblo. Noten lo que dice el versículo 23. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Otra vez hablarán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo restaure su bienestar. El Señor te bendiga, morada de justicia, monte santo. Y morarán juntos en ella Judá y todas sus ciudades, los labradores y los que van con los rebaños.
porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. Ahora el pueblo unido dirá, el Señor te bendiga, morada de justicia, monte santo. Todos morarán juntos y en medio de esa morada el Señor traerá satisfacción al alma cansada y saciará a toda alma atribulada. Qué bello es nuestro Señor, a pesar de nosotros, Él es fiel a su pacto y por lo tanto fiel a su cuidado. Hermanos, no hay forma de pasar del llanto al gozo como Patricia y como Federico. Esas formas en sus fuerzas traerán mayor aflicción más adelante. No hay manera de que el llanto acabe de este lado de la eternidad si el gozo lo estás buscando en tus propias fuerzas. Estas promesas de restauración que el pueblo estaba recibiendo por parte del profeta solo podían llevar al arrepentimiento porque eran promesas ciertas, no había duda, porque el Dios que las prometió no cambia, es inmutable, no hay sombra de variación en Él. Por ello es que cuando tratamos de buscar el gozo en cosas creadas, ese gozo se acaba pronto precisamente porque es creado. Por eso Jeremías dice que esta promesa que recibió mediante un sueño le resultó agradable. Versículo 26. En esto me desperté y miré, y mi sueño me resultó agradable. ¿Cómo no se iba a agradar el profeta si se la ha pasado dando juicio al pueblo? Hay una luz de esperanza para aquellos que se sienten al final del túnel en Babilonia, en Asiria y en los cautivos en todas las partes del mundo conocido. Jeremías tuvo esta revelación de Dios a través de un sueño, y cómo no despertarse con el gozo inefable de un Dios que promete y cumple. Hermano, cuando tú sueñas, yo no estoy diciendo que Dios se te va a revelar por sueño, que quede claro, no estoy diciendo eso. Pero cuando tú sueñas un sueño horrible y te despierta, ¿qué es lo que tú dices apenas eso pasa? Ay, menos mal que era un sueño. Terminas tan cansado que te agotó el sueño. Menos mal que era un sueño. Ahora noten este sueño que tuvo Jeremías. ¡Wow! ¡Qué agradable! Yo me imagino que Jeremías ni despertar quería. Ni despertar quería. Yo desde pequeño, ya no tanto, pero desde pequeño yo siempre soñaba una sola cosa, siempre que me iba cayendo un edificio, no sé por qué. Yo no sé si es que yo voy a morir así o qué, pero siempre sentía ese bajón en mi cuerpo en medio del sueño, que cuando despertaba decía, wow, está en la cama. Qué horrible de verdad es eso. Eso es bien horrible. Pero Jeremías, todo esto el Señor se le reveló por sueño diciendo, wow, qué agradable sueño. Pero de la misma manera, amados hermanos, hemos recibido promesas nosotros. De la misma manera, nosotros no tuvimos un sueño, nosotros no tuvimos una revelación individual, no. El Señor ha hablado por medio de su palabra y lo que ha hablado hasta hoy se ha cumplido de manera absoluta. En los tiempos de Jeremías, Él prometió a alguien que quitaría todo dolor, toda lágrima, todo desconsuelo, toda aflicción a través de su Hijo, de su siervo, el cual 700 años después vino a este mundo, lo pisó, vivió en medio de los hombres, experimentó aflicción, quebrantado fue, despreciado, lloró, dolor, pero aún así de su boca no salió pecado alguno. Este hombre vino a vivir y a padecer injustamente para que nosotros pudiéramos presentarnos delante de Dios justo. Por eso, hermanos, solo en Cristo, escucha bien, solo en Cristo podemos pasar del llanto temporal al gozo eterno. Solo en Cristo podemos pasar del llanto temporal al gozo eterno. Cualquier aflicción que tengamos, cualquier dolor, cualquier pérdida de personas o de cosas tangibles solo puede ser consolado por aquel que ha experimentado la aflicción eterna por el brazo de Dios que estuvo sobre él en la cruz del Calvario. Así que nada de lo que nosotros experimentemos de este lado de la eternidad podrá compararse con lo que Cristo experimentó. Y Él lo hizo para que podamos experimentar el gozo eterno que nadie que está fuera de Él podrá experimentar. Tú puedes ver al mundo disfrutar.
Tú puedes ver al mundo gozarse en sus riquezas, gozarse en sus posesiones, en su supuesto bienestar, pero todo eso, amado hermano, va a pasar. Tú no tienes nada que envidiarle al mundo cuando tus riquezas están en los cielos reservadas para ti. Y tú no vas al cielo por esa riqueza, tú vas al cielo por lo mayor, lo más rico que tendremos, y es a Cristo mismo delante de nosotros. Cuando tú estés delante de Cristo, tú no vas a desear ni un dólar, ni un euro, ni un peso, porque Cristo es todo en todos, hermanos, y eso es suficiente para ti y para mí. Nada más. No hay nada más, solo en Cristo podemos pasar de ese llanto que tenemos temporal al gozo que tendremos eternamente y para siempre. Solo en Cristo, nadie más, nadie más. Esto que tú ves en el mundo, hermanos, es el mejor cielo de los impíos. Esas riquezas que tú a veces envidias, porque Él tiene eso y yo no. Ese es su cielo. Y eso es lo mucho del cielo que va a recibir. Pero para nosotros, los que estamos en Cristo, toda la aflicción que pasemos de este lado de la eternidad, sin importar la razón, será el peor infierno que vivamos. O sea, nada se compara con la gloria venidera que solo tendremos en Cristo. Nada. Por ello, hermanos, no debemos temer a enfrentar aflicción. Sé que muchas veces puede ser difícil la situación. Pueda que no veas esperanza. De pronto no tienes ánimo de hacer nada. Te sientes que estás solo en este mundo, pero no creas ninguna de esas mentiras de Satanás y de tus propias concupiscencias. Todos padecemos, todos sufrimos por alguna cosa o circunstancia. Todos de alguna manera padecemos. Hermano, yo sé que muchos de aquí tienen esta historia de mí, pero yo quiero contárselas públicamente porque no sé si todos la saben. Cuando yo regresé de vacaciones el año anterior, es decir, hace un año, en septiembre, precisamente, yo vine demacradísimo con mi salud. Pero por causa de mi propia desobediencia, nada más. Pero en medio de todo eso, el Señor trató mi corazón de una manera tan profunda que yo pude meditar más allá de mi propia desobediencia. Yo me hice mis exámenes y cuando me dan esos resultados yo estaba demacrado, destrozado. ¿Y saben cuál fue mi respuesta? No fue piadosa para nada. Para nada fue piadosa. Mi respuesta fue, cuando yo iba y veía a una persona en sobrepeso, yo decía, y te apuesto a que él no le sufre nada. Te apuesto que a él no le cae nada mal. Te apuesto esto, te apuesto esto, te apuesto esto. Mi corazón estaba envidiando eso, hermanos. Envidiando todas esas cosas. Y eso sí que es horrible. Y yo no pude pensar sino en Asaf, en el Salmo 73. Envidiando al impío, envidiando a los enemigos. Hasta que entré a los atrios del Señor. Y dice Asaf al final, que él miraba al cielo y decía, Señor, yo te tengo a ti, y nada fuera de ti deseo sobre esta tierra. Y eso cautivó mi corazón tanto que yo decía, Señor, gracias por este cuerpo tan deprimente que me diste, que no soporta ni una galletica con dulce. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por eso, porque ahora yo soy consciente que tengo que tener mayor cuidado por mí. ¿Y por qué? Porque te quiero glorificar a ti en primer lugar, porque quiero amar a mi esposa y a mis hijos y porque quiero amar a mi iglesia. Yo no quiero presentarme en el púlpito así deprimente a los 43 años. No, Señor, ayúdame con mi debilidad. Y el Señor se ha glorificado en todo, hermanos. Así que no creas que los pastores no sufren, que a los pastores no les da nada malo, que parecía que tuvieran como una aurora. Nada de auroras tenemos nosotros. Nosotros somos pecadores iguales. Más allá que algunos se crean con auroras.
No. Y por eso a ustedes mismos les he dicho a veces, no, yo no como eso, hermano, gracias. No porque yo no descanso en la soberanía de Dios, sino que Dios soberanamente me dijo, tú también eres responsable. Y ya tú sabes lo que te sirve y lo que no te sirve en ese cuerpo demacrado que yo te di para que te cuides. Y eso me hizo recordar a Juan Calvino, porque Calvino era un hombre enfermo, no que yo soy Calvino, no, para nada. Era un hombre enfermo y él le rogaba a Dios que le diera una esposa que cuidara de él. A mí esa historia me sorprende. Señor, mándame una esposa que cuide de mí, mira cómo estoy yo demacrado. Un hombre enfermo, él murió joven de hecho. Y el Señor le dio su esposa como él la pidió, pero más enferma que él. Y ahora a Calvino le tocaba cuidar a su esposa. Vaya y sirva a su esposa. Hermano, nos cae una quejadera por todo, que nos olvidamos de este gozo eterno. ¿Saben qué consuelo tengo yo? Que yo tendré un nuevo cuerpo, en donde tan es de perfecto que el gozo que mi alma tendrá por el Señor la podrá aguantar, porque si yo me presentara delante del Señor con este cuerpo, ni el gozo lo voy a poder soportar, me voy a morir de gozo. Porque el gozo es eterno, ni tú ni yo, con estos cuerpos que tenemos, por muy atlético que te creas, vas a soportar el gozo del Señor eternamente y para siempre. Por eso necesitamos un cuerpo nuevo, y un cuerpo perfecto, y un cuerpo glorificado, que el Señor podamos recibirlo, o Él nos reciba a nosotros en medio de todo. Hermanos, el amor eterno de Dios guía a través de la tragedia y el triunfo, y todo dolor y victoria están dentro del alcance de ese amor. Los discípulos de Jesús habían estado caminando con Él durante mucho tiempo y no querían estar sin Él. Cuando probaron lo que es estar caminando con Dios de manera personal, como los discípulos, ¿quién va a querer desprenderse? Nadie. Hermano, tenían a Jesús, Dios con nosotros, estaba caminando entre nosotros. Pero Jesús les habló a los corazones porque era necesario que Él se fuera para que el gozo fuera completo. Había cumplido su misión en esta tierra. Los discípulos no entendían en ese momento, pero Él los consoló. Noten lo que dice Juan capítulo 16, del 16 al 24. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Hermanos, es hermoso saber que nuestro gozo será completo cuando nuestro Señor venga por segunda vez. Qué tremendo consuelo trae mi corazón saber que más allá de mi queja, más allá de mi angustia, más allá de tener que frenarme muchas veces de hacer cosas que no puedo hacer por mi vida frente a Él, eso acabará algún día y mi gozo será completo y será eterno. No hay dolor o aflicción que estemos viviendo hoy que no sea superado por el consuelo gozoso que tendremos con nuestro Redentor en la eternidad. No hay tristeza que supere la esperanza y la certeza de que algún día mi llanto se convertirá en risa,
Por eso cada lamento, cada tristeza que proviene de Dios nos debe llevar al arrepentimiento, porque esa tristeza debe recordarme que hay algo mejor que aún no he probado. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amados hermanos, que esa tristeza según la voluntad del Señor nos lleve siempre a ir a los arroyos de aguas vivas, a la fuente inagotable de su amor, a los brazos del Señor, donde encontraremos el verdadero gozo en medio de un mundo hostil que Él mismo gobierna. Y tú, amigo que estás en este lugar, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres Patricia o Federico? ¿Tú eres Patricia o Federico? O más bien, ¿eres como Patricia o como Federico? Yo no te quiero dar una identidad diferente. ¿Con cuál de los dos te identificas? ¿Has perdido alguna persona cercana recientemente? ¿Has perdido un bien material recientemente? Tal vez yo no pueda conocer tu dolor, no puedo describir lo que sientes, pero quiero que conozcas a alguien que sí. En primer lugar, Dios, el Padre, quien de manera intencional y voluntaria, por amor al mundo, perdió a su Hijo. Él perdió a su Hijo. Así que el Señor conoce tu dolor, amigo. Si tú tienes dolor profundo por un ser querido que has perdido, no hay nadie más que conozca tu dolor de mejor manera que Dios mismo, porque Él perdió a su Hijo. Y es lo único que te puede consolar. El que te va a consolar sabe lo que duele perder lo que tiene. Él conoce el dolor de perder, pero lo perdió en la cruz. Él mismo lo afligió, Él mismo en Calvario, para que personas como tú y como yo pudiéramos acercarnos a Él. Pero en segundo lugar, al Hijo. Él no se aferró a ser igual a Dios para venir a un mundo que lo despreciaría, lo condenaría, lo perseguiría, lo mataría. Lo hermoso de esto es que Él sabía todo eso, pero aún así decidió despojarse de todo lo que tenía junto al Padre para venir a salvarte y hacerte coheredero con Él de las riquezas eternas. Amigo, ¿qué has perdido tú? ¿Has perdido como Federico o has perdido como Patricia? No trates de encontrar la felicidad en cosas que desaparecerán algún día. No creas que la tristeza de haber perdido un ser querido la reemplazas por sus recuerdos para encontrar el gozo eterno. No, ese gozo es temporal. No creas que la pérdida de algún bien material como el trabajo o cosas que habías adquirido y sufriste pérdida la superarás obteniendo unas nuevas. No, eso también desaparecerá algún día. Cada vez que abrumas tu alma, cuando estás triste, es porque tu alma te pide algo definitivo y no temporal. Cuando tú estás triste, tu alma está atribulada. Eso solo lo puedes encontrar en Cristo. Cristo es el único amigo que te puede llevar de tu tristeza temporal al gozo eterno. No creas que tu vida solo es esto que vives aquí. No creas que tú eres el único que sufres. No, todos en este lugar sufrimos, pero lo que diferencia a unos de otros es Cristo y nada más. Y si a ti alguien te ha dicho que venir a Cristo es que se te acaba el sufrimiento, déjame decirte que eso es mentira. El sufrimiento sigue siendo real, pero ahora tenemos un consuelo real y no un consuelo efímero que se lo lleva el viento. O Job no sufrió. Y sabes algo, amigo, pueda que estés sufriendo y en tu vida vas a saber por qué estás sufriendo. Y eso me recuerda a Job. Dios no le contestó por qué estaba sufriendo. Pero ¿sabes qué sí dijo Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job también dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea siempre bendito el nombre del Señor. Así que más bien, amigo, corre a Cristo en arrepentimiento como este pueblo que se la pasó rechazando a su Señor, y Él tendrá compasión contigo, y te lo aseguro porque así la tuvo conmigo. Yo no te estoy hablando desde mi perfección, porque jamás
me presentaré perfecto. El Señor me sigue perfeccionando, pero yo estuve allí como tú. Amigo, quiero que tú sepas algo, yo no nací para esto. Yo no quería al Señor. De hecho, no solo no lo quería, sino que más bien lo aborrecía. Nunca fui a una iglesia cristiana antes de conocerle, nunca. Pero Él tuvo misericordia de mí y ruego a ese mismo Señor que hoy te tiene a ti aquí, que tenga misericordia de ti. Para que algún día puedas disfrutar del gozo eterno al lado del Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.